profeta Joel. Su nombre significa Jehová es Dios, y al parecer profetizó en el reino del sur. Y aunque Joel no da específicamente la fecha de su profecía, podemos apreciar por las circunstancias a las que se refiere que él desarrolló su ministerio aproximadamente en el siglo 9 a.C., con lo cual estaría junto con Abdías dentro de los primeros profetas que escribieron su profecía. Y vemos que el tema de este libro es el juicio y la restauración que el Señor trae, algo que es característico en todos los mensajes de los profetas. Y entonces llama acá a la nación al arrepentimiento para que escapen del juicio y puedan experimentar un avivamiento espiritual por la gracia de Dios. Y vemos que Joel deja claro que este desastre de las langostas que estaba asolando a este pueblo parecía ser solo un desastre natural, pero en realidad era un anticipo del día del Señor, como vamos a ver. El día del Señor grande y terrible, que se refiere a su juicio final. Vemos entonces en el capítulo 1 que la tierra de Judá estaba sufriendo una terrible plaga de langostas que había asolado las cosechas sin dejar para el sostenimiento de las personas, tanto así que son descritas como un ejército conquistador poderoso y temible. Esto significaba que vendría una espantosa hambruna sobre la tierra. Todo el pueblo debía despertar y lamentarse ante esta situación, incluyendo aquellos que se habían distraído en los placeres y diversiones de este mundo, como dice el versículo 5. Esto afectaba incluso el sostenimiento de los sacerdotes y levitas en el templo, y con ello también la adoración del pueblo de Dios, ya que tampoco se podrían presentar las ofrendas de las cosechas ni las que implicaban también harina, que no eran pocas. Por tanto, los líderes espirituales del pueblo debían ser los primeros en gemir y clamar al Señor por esta situación, y también debían convocar al pueblo a ayunar, orar y lamentarse ante el Señor. Este tipo de calamidades y catástrofes son anuncios de lo que ocurrirá en el día del Señor grande y terrible, es decir, el juicio final. Podemos experimentar un anticipo de ello al ver el juicio de Dios ante el pecado de la humanidad, ya que ese día final vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso, como dice el versículo 15. No podemos pensar que estos eventos pasan solo por causas naturales, como si Dios no interviniera en su creación. A través de todas estas cosas, Dios habla, tanto a su pueblo como a los incrédulos, y todo esto está dentro de su plan y su decreto. Tras estas calamidades, hay un fuerte llamado al arrepentimiento por parte del Señor, que se dirige a todos los habitantes de la tierra. El capítulo 2 nos dice que luego de esta primera invasión de langostas vendría otra igual o más terrible. Los intérpretes difieren en si esta invasión es nuevamente de langostas o si se está hablando de un ejército real. Cualquiera sea el caso, sea espada o sea el hambre, se anuncia una calamidad terriblemente destructiva que viene como un juicio del Señor en lo inmediato y a la vez como anticipo de su juicio final. Por tanto, el llamado al arrepentimiento es urgente. Es el Señor quien da la orden sobre este ejército. Por tanto, no es algo que escapa de su dominio, sino todo lo contrario, es un instrumento para cumplir sus propósitos. Pero ante todo esto, aunque se trata de un juicio justo, el Señor deja abierta la puerta a la misericordia, como vemos en los versículos 12 y siguientes. Él llama a su pueblo a convertirse y a volverse a Él, usando los medios que era dispuesto para esto: el ayuno, la oración, la adoración congregacional, donde reunido en asamblea, el pueblo busca unánime el rostro de su Dios. En todo esto, los líderes espirituales del pueblo deben dirigir el clamor al Señor, buscando que el nombre de Dios sea honrado y no blasfemado por los incrédulos, y que su pueblo también sea restaurado, para no ser objeto de burla por parte de los malvados. Este arrepentimiento debe ser de corazón, no solo de actos externos como rasgar los vestidos. Se debe derramar el alma ante el Señor buscando su perdón, ya que Él es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y no se agrada de que sus hijos sufran. Vemos que aunque Él es el ofendido, es Él quien busca la reconciliación con su pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Vemos aquí a un Dios solícito por su tierra, un Dios que es pronto a atender a su pueblo, que no retarda su perdón cuando es buscado de corazón, como vemos en el versículo 18. Un Dios que no ha perdido su poder, sino que hará grandes cosas si vamos a Él en fe, como vemos en el versículo 21. Ante estas calamidades, el pueblo de Dios no debe solo lamentar las consecuencias del pecado que vienen con el juicio de Dios. Es decir, no debemos lamentar solo que venga la violencia o el hambre, sino primeramente debemos lamentar nuestro pecado. Asimismo, no debemos desear solo que vuelvan bienes terrenales, como la tranquilidad o la prosperidad, sino primeramente que nuestra relación con Dios sea restaurada, y Él se encargará de añadir lo demás. Nuestro mayor deseo debe ser que la presencia bondadosa de Dios esté en medio nuestro, que seamos un pueblo para Él y que Él sea nuestro Dios, como dice el versículo 27. Luego de este tiempo de juicio, Joel hace un anuncio fundamental para el futuro, en los versículos 28 y siguientes. El Señor derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Esto no
no significa que antes su espíritu no hubiera estado en la tierra, ya que de ser así nadie habría sido salvo, considerando que es imposible ser salvo sin la obra del Espíritu. Lo que quiere decir es que habría un momento en el que el Espíritu sería derramado por Dios con tal intensidad y tal alcance que parecería que viene por primera vez. El apóstol Pedro aplicó estas palabras explícitamente a lo que ocurrió en Pentecostés. El Espíritu ahora obraría no solo en el pueblo de Israel, sino en todas las naciones de la tierra. El reino de Dios sería proclamado a todos los pueblos, y desde todas las naciones, tribus y lenguas vendrían al conocimiento del Señor. Entonces, que venga sobre toda carne, es decir, sobre toda la humanidad, no significa que todas y cada una de las personas serán salvas, sino que, como vemos en el texto, el Espíritu obra sin distinción de razas, naciones, sexo, edad, clases sociales, en fin, no habrá discriminaciones humanas, sino que el Señor hará una obra de alcance global, cuestión que vemos cumpliéndose aún hoy. Por eso es que puede hacer esta hermosa promesa en el versículo 32: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Estas profecías que se cumplieron desde Pentecostés son anunciadas junto con otras que se cumplirán en el día final del Señor, y eso nos muestra algo que es muy común en los profetas. Ellos veían la venida de Cristo como un solo evento, mientras que en el Nuevo Testamento se revela que ese evento, que en realidad es un solo granito, es cierto, se divide en dos venidas de Cristo. Entre la primera y la segunda venida, el conocimiento de Dios llenaría la tierra y su salvación llegaría a todas las naciones. Pero eso nos confirma que desde la primera venida de Cristo comenzaron los últimos tiempos. Por último, en el capítulo 3 vemos que hay un anuncio de juicio inmediato a las naciones que batallaron contra Israel. Pero en ese juicio inmediato se anuncia también el juicio final del Señor contra los incrédulos que persiguieron a su iglesia, lo que se confirma al ver que varios pasajes de Joel son citados en el Apocalipsis para referirse a este juicio final. El Señor termina dando esperanza a su pueblo, confirmando que Él tendrá cuidado de ellos, los restaurará y juzgará a sus enemigos. Es Él quien los hará habitar confiados y los establecerá para siempre en la ciudad celestial, donde Él mismo habitará entre ellos por la eternidad. Atesoremos entonces este hermoso consuelo en nuestros corazones.